a nombre del capítulo de agronomía y en esta noche para que nos puedas brindarnos la conferencia de la biobotánica, una solución integral para el agua, la cadena agroalimentaria, la salud humana y del ecosistema. En este tiempo estamos haciendo de esta manera por lo que estamos pasando, ¿no? Por el tiempo que no podemos reunirnos y agradecerte a ti que te estás dando tiempo para poder darnos a conocer los conocimientos que tú cuentas y así de esta manera también con muchos colegas que ya están enlazados. Entonces, Ips, muchísimas gracias, ingenieros, colegas, para poder presentarle aquí al panelista para que vamos a empezar a hacer el inicio ya de esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches con todos y todas y muchísimas gracias por la invitación. Si me permiten, voy a empezar sabiendo que bueno, la conferencia está repartida en dos pasos. Un primer esta noche, en lo cual voy a presentar de una manera general el tema de gestión integral del agua. Y el segundo paso va a ser el próximo sábado a la misma hora, en lo cual entraremos en una presentación mucho más detallada de la biofotónica, la tecnología y sus aplicaciones. Entonces, el tema de hoy día voy a hacer algunas presentaciones de mi persona, de las empresas por las cuales estoy trabajando. Después veremos un panorama un poco general de las brechas y potencialidades del Perú en general y haré una presentación un poco más específica de Apurímac. He tenido la suerte de conocer a Abancay, de conocer a Andahuaylas, de trabajar con algunas comunidades, en particular ganaderos entre Abancay y Andahuaylas hace 2 años ahora. Bueno, he viajado por tierra para ir a Cusco también, entonces he conocido un poco todo lo hermoso que es Apurímac y bueno, daré un poco de datos sobre Apurímac que ustedes conocen más que yo. Después hablaremos de soluciones sostenibles justamente en comparación de estas potencialidades y las brechas alrededor del agua. Y como lo mencionaban, la próxima semana va a ser un tema mucho más específico sobre la tecnología de biofotónica. Entonces, hablar un poquito de mí. Bueno, tengo 60 años, soy francés, nací en la ciudad de Dijon. Soy ingeniero de industria alimentaria con una especialidad en industria y economía lechera. Soy especialista, trabajé muchos años en tema de inocuidad y calidad de la cadena agroalimentaria. Trabajé en el manejo integral de los riesgos con grandes grupos de la cadena agroalimentaria. Trabajé mucho en programas sociales desde que estoy en América Latina. Viví 2 años en Argentina y ahora 10 en Perú. Trabajé en tema de educación, en tema cultural, etc. Trabajé con comunidades. Y tengo una visión justamente integral, una visión sistemática que me gustaría justamente compartir con ustedes con lo que vamos a conversar. Hace 5 años creé con 2 amigos peruanos una empresa que se llama El Champal, que es una empresa de triple impacto. Trabajamos justamente en desarrollo sostenible con impacto económico, social y medioambiental a través de varias actividades. Una que es el turismo, otra que es la consultoría de la cadena agroalimentaria con esta visión de sostenibilidad. Y tenemos un conjunto de proyectos sociales que desarrollamos con un equipo multicultural y multicarreras para acompañar el desarrollo de las comunidades rurales del Perú. Trabajamos desde Huarochirí, estamos en Santa Cruz de Cocachaca, en la Sierra de Lima, pero tenemos impacto en varias regiones del Perú. El Champal es miembro de 2 organizaciones que son gremios de plataformas de empresas sostenibles como CUNAN
que es parte de, es una plataforma que desarrolla justamente que es el de Panamá de 18 años ha desarrollado la tecnología de la biofotónica. Solamente para dar algunas palabras, porque lo veremos mucho más en detalle, es una nueva tecnología que se basa en el uso de la luz, los fotones, que puede venir de la luz solar o de la luz artificial, la luz LED, y a las placas de nanotech transforma eso en vibraciones que modifican los parámetros del agua. Y un agua biofotonizada tiene muchas virtudes, permite de tener alimentos mucho más sanos, una crianza de animales mucho más rápida, tiene efectos a nivel de la salud. Entonces, es una visión integral que la próxima semana presentaré. Entonces, vamos a pasar ahora a una visión general del Perú. Ustedes seguramente conocen bien, hace, como lo mencionaba, hace 10 años, y realmente he tenido, bueno, la suerte de viajar mucho en mi vida. Conozco 52 países en el mundo, he vivido en 4, pero realmente el Perú siempre me ha impresionado por la diversidad que tiene. Diversidad de paisajes, diversidad naturales, de animales, de plantas, de comunidades, de regiones, de climas, etc. Y entonces, a mí es justamente la potencialidad más grande que tiene el Perú. Tenemos que proteger eso. Entonces, esta diversidad empieza por el nivel cultural. Desde más de 5.000 años, durante más, existe una población aquí en las zonas peruanas, y actualmente contamos con 51 comunidades o grupos étnicos identificados. Y estos grupos son guardianes de territorios y saberes que tenemos que rescatar absolutamente para no perder justamente esta riqueza. Y son las comunidades campesinas, las comunidades de la costa, las comunidades del Amazonas, de la selva, que son los guardianes de protectores de esta biodiversidad. Es una biodiversidad por los números de especies que existen en el país, de todo tipo de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, de peces, de flores, de plantas, etc. Entonces, una vez más, el Perú tiene eso y tenemos que hacer todo para guardarlo. Es un país mega diverso también por los relieves, la altura, los climas. Apurímac, que lo veremos, tiene varios pisos ecológicos que hacen que hay climas, que hay una fauna, una flora muy diferente según la altura. Y los productos de la agricultura son también muy diversos. Las costumbres de las comunidades también son diversas. Yo vivo en Huarochirí y siempre me ha sorprendido de ver tanta diversidad en la comida, tanta diversidad en las danzas, en la música. De un valle al otro se cambian las cosas y eso es la riqueza del país. A nivel de la agricultura también es un país que desde siglos ha desarrollado y ha tenido la suerte de tener productos nativos que se han cultivado poco a poco, que se han exportado en el mundo entero. La papa llegó en el siglo XVII en Europa, gracias a un francés, Parmentier, pero no es solamente la papa, los maíces, los tomates, los granos andinos, semillas andinas, las frutas, las calabazas, etcétera, son parte del patrimonio que tenemos que preservar.
Diciendo eso, efectivamente el Perú es un país que tiene bastante dificultades y bueno, me imagino que ustedes se dan cuenta. Entonces, realmente en fin, también es algo que me apasiona porque a la vez hay esta potencialidad, pero todos estos retos. Y yo soy una persona que busca justamente innovación para solucionar los retos. Si hablamos de las brechas, podemos hacer una lista impresionante, pero esto las principales, que para mí son las que tenemos que solucionar lo más rápidamente posible. El acceso al agua, un agua que está extremadamente contaminada. Una escasez de alimentos de calidad. Bueno, es un país que tiene una biodiversidad, una agrobiodiversidad, pero finalmente en el plato de los peruanos se come diversidad de alimentos. Y eso genera en el tema del agua y de la alimentación problemas de salud, desnutrición, malnutrición, anemia, etc. Eso hace que también tiene consecuencias en la educación. Un niño que no come bien, un niño que toma un agua contaminada, es un niño que va a tener dificultades para crecer, para aprender. Entonces genera problemas de educación. Y problemas de educación es también en paralelo problema de pobreza y extrema pobreza. Por inconsciencia de la población en general, por una visión de las empresas que están para ganar dinero y nada más, se genera una destrucción de los ecosistemas. Por la Su micrófono, por favor. Gracias. Se genera una destrucción de los ecosistemas. Bueno, la minería está puesto en la acusación como cada vez. El tema de la extracción del petróleo también, la Amazonía, la minería ilegal, etc. Todo eso genera una modificación de los ecosistemas, una presión muy fuerte. Y la crisis que estamos viviendo es seguramente una consecuencia de todo el desequilibrio que el ser humano ha generado en todo el mundo. Hay un fenómeno muy fuerte aquí en Perú, que es la concentración urbana. Bueno, la población de Lima representa una tercera parte de la población peruana, y eso genera problemas de, bueno, tráfico, contaminación, violencia, dificultad de encontrar trabajo. La crisis que estamos viviendo pone eso mucho más en evidencia. Y por falta del desarrollo de las regiones provincias del Perú, justamente la población se concentra. Entonces, se tendría que implementar soluciones para mitigar estos problemas. El tema de la informalidad, de la irresponsabilidad, hace que también es bien difícil de controlar, de desarrollar todo eso. Y terminaré con el tema de la corrupción, bueno, sin mucho más comentarios, pero saben que Perú es uno de los países más corruptos del mundo, y eso también lo vivimos en las consecuencias de la crisis actual. Tenemos amenazas justamente porque a partir de estas brechas, dificultades, eso genera amenazas que pueden ser graves también para el país. El cambio de uso de suelos, la extracción minera, el uso de cultivos de manera muy intensivas en la costa, por ejemplo, hace que los recursos en agua se bajan. Tenemos problemas de contaminación de los suelos, de las aguas, etc. Estamos en un proceso de sobreexplotación y tenemos que regresar a algo mucho más extensivo. Tenemos un manejo de químicos que no está bien hecho. En Perú hay muchas zonas todavía que no utilizan químicos, que está súper bien. Pero en las zonas donde se utilizan los químicos, se utiliza sin controlar qué tipo de químicos se utilizan. Hasta poco los químicos prohibidos en muchos otros países del mundo se encontraban en el Perú. No se mide bien la concentración de utilización, los tiempos de retracción.
la protección del ser humano que va a aplicar, de la persona que va a aplicar estos químicos, y todos estos químicos donde terminan finalmente en el suelo o en el agua. Y entonces, es decir, en nuestro sistema de alimentación, de agua potable, etc. Tenemos muchas actividades que no tienen control, que muchas empresas, muchas municipalidades no tienen sistema de tratamiento de aguas residuales que hace que el agua es contaminada. Tenemos una debilidad del Estado en términos de fiscalización relacionado con la corrupción o no, pero falta eso. Por seguramente falta de información, falta de educación, la población no toma mucho en conciencia todos estos temas. Eso finalmente participa al cambio climático y las consecuencias que vamos a conocer en los años que vienen. Hemos visto que con la cuarentena, bueno, el nivel de contaminación había bajado mucho en Lima, por ejemplo, pero una te abre la cuarentena, la contaminación sube. Los cambios climáticos en términos de temperatura, de precipitación, de vientos y cosas así son fenómenos que van a acelerarse en los años que vienen y no vamos a esperar 20, 30 años para ver eso. Todos los años vamos a conocer fenómenos aquí. Y el tema de la corrupción, como siempre, se aquí. Entonces, han visto que el Perú tiene muchas potencialidades, pero tiene muchas brechas. Y entonces tenemos que ver cómo a partir de eso potencializamos las riquezas del Perú y vemos cómo podemos trabajar para reducir estas brechas. Voy a dar algunos números e informaciones sobre Apurímac. Bueno, he buscado eso de internet. Seguramente hay datos que no son completamente exactos. Es un poco la dificultad de las estadísticas del Perú, que no son tan fiables en términos de información, pero era para dar una visión específica de Apurímac. Entonces, el nombre de la región Apurímac viene del río Apurímac, que significa en Aymara o en Quechua, eso no me recuerdo exactamente, viene del dios que habla. Como el nombre de Rímac, aquí del río que baja de Huaracherí hasta Limac, se llama el Rímac, que es el río hablador, que es en Quechua. Entonces, es un departamento, una región que está conformado de 7 provincias y 84 distritos y una población de 406.000 habitantes, y conocen, bueno, los distritos o provincias de Abangay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau. Es una provincia que tiene varios ríos. El más importante es Apurímac, que va hasta el Amazonas. El Santo Tomás, el Chumbau, el Pachaca, Pampas. Tiene varias lagunas, varias abras, pongos y nevados. Y todo eso es donde nace el agua. Bueno, el agua viene del océano, las precipitaciones caen en los Andes, todo eso viene a riegar la región de Apurímac. Entonces, hablo de eso porque es muy importante de hablar de este ciclo integral del agua y ver cómo podríamos trabajar para justamente interferir lo mínimo en este ciclo de agua para mantener a la vez la cantidad y la calidad. Apurímac es una región que tiene como principal actividad en la agricultura. 49% de la población activa trabaja en la agricultura. Eso genera un 18% del PBI regional. Entonces, tenemos aquí un tema de rentabilidad, de productividad y rentabilidad de la agricultura. Tenemos que ver cómo podemos generar una mejora de la rentabilidad justamente de la agricultura. Es una región de ganadería agricultura y bueno, se cultiva el maíz, las menestras, la mashua, la papa, la kiwicha,
la cebada, el anís, la guaymanto. Y hay algunos cultivos de exportación, la caña de azúcar, la palta y el café. Y una vez más, mucho se habla de agroexportación, se habla de las exigencias a los productos de exportación. Y el agua, la contaminación, es una de las dificultades que muchas veces el Perú conoce cuando hablamos de exportación. Pero lo que siempre me sorprende es que olvidamos de hablar de la alimentación de los propios peruanos también. Muchas veces los productos que no pueden ir a exportación se quedan en Perú y quien lo consume, por supuesto, nosotros. Y esto, hay varios estudios que demuestran que 75% de los alimentos que se comen en Perú tienen niveles de contaminación demasiado alto, superior a los límites permitidos. Y eso es una reflexión. Tenemos que hacer todo para que los alimentos que sean para los peruanos, para los americanos latinos o para el mundo entero sean realmente de buena calidad. Las brechas de Apurímac, como muchas regiones del Perú, es el acceso a la tecnología. Cuando hablamos de agricultura, estamos todavía en muchas técnicas ancestrales que está muy bien porque hay un conocimiento ancestral que es muy importante de preservar, la gestión del agua, la gestión de los pistos ecológicos, etc. Pero a partir de estos conocimientos es muy importante de poder integrar tecnología que permiten justamente disolver los rendimientos, luchar contra las plagas, producir de manera orgánica conocimiento, ahorrar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, falta de tecnología, falta de capacitación y una dificultad de todos los Andes, el tema de logística para hacer llegar a los mercados los productos que vienen de la sierra. Y Apurímac, para terminar esta parte económica, es una región donde el desarrollo de la minería tiene un potencial. Como siempre, hablamos de minería responsable que tiene que integrarse completamente en esta visión de territorio, en esta visión de un territorio agrícola, en lo cual la minería puede trabajar bien para hacer algo completamente sostenible. Y es una región, la conozco un poquito como me mencionaba, me parece un territorio de desarrollo de turismo, de aventura impresionante, como muchas regiones del Perú también. Es una región también que tiene una situación de la salud de la población un poco inquietante. La esperanza de vida en Apurímac es de 70.6 años, un poco inferior al promedio nacional. La mortalidad infantil es de 27 por cada 1000 nacidos, superior a la media nacional. La desnutrición supera el doble de la media nacional, con 22.7% de menores de 5 años. He encontrado una información que la municipalidad de Andahuaylas identificó la toxicidad de los ríos Chumbao, Chaigua, Huacho, por los residuos sólidos y químicos presentes en la agricultura. Eso, es válido para todos, finalmente, los ríos que bajan de los Andes, del lado oriental o occidental. Justamente la contaminación del agua es terrible. Así que tenemos que hacer algo en eso. Entonces, en comparación de todo lo que hemos visto de las potencialidades y brechas que existen en Perú y en Apurímac, tenemos que hacer algo e implementar soluciones sostenibles, con una visión integral, sistémica y armónica con el medio ambiente, el ser humano y los territorios donde vivimos. Entonces, se necesita una visión integral y sostenible, una visión sistémica, de ver cómo todo está ordenado alrededor de un todo y que todo tiene influencia en el resto.
Tenemos que ver cómo cambiamos el sistema de gobernanza entre la parte nacional, la parte regional, provincial, distritas, cómo implicar los ciudadanos justamente en la implementación de las soluciones. Y un tema que siempre me sorprende aquí es que finalmente los problemas se conocen desde años o siglos y las soluciones no llegan. Y entonces tenemos que ver cómo podemos cambiar el sistema de gobernanza para tener algo mucho más ágil, mucho más rápido entre el análisis de un problema y la implementación de la solución, porque no podemos esperar más. La crisis del COVID fue un sacudo de nuestra conciencia, pero a partir de eso tenemos que actuar rápidamente para mitigar los problemas. Tenemos de extender las zonas de agrobiodiversidad para proteger la biodiversidad y los cultivos nativos del Perú. Tenemos que implementar gestiones integrales del agua, de los residuos. Tenemos que salir del todo químico. La agricultura, el ser humano no puede seguir consumiendo productos en los cuales cada día acumulamos químicos a través de los alimentos, a través del agua, a través de los medicamentos y finalmente bajamos nuestras defensas naturales y tenemos problemas de resistencias a plagas, que son el COVID actualmente, pero hemos conocido en la historia humana otros temas. Y vamos a vivir seguramente otras crisis, entonces tenemos que ver cómo reducir el impacto de los químicos en nuestra vida. Tenemos que trabajar mucho más el tema de gestión integral de territorios, la gestión de cuencas, las regiones que tienen especificidad tan grande, una biodiversidad tan específica que eso tiene que ser la base de la gestión de territorio. Tenemos que revalorizar las tradiciones ancestrales. Tenemos que desarrollar a partir de esta biodiversidad natural y agrícola, tenemos que trabajar la biodiversidad de la alimentación, porque la diversidad de la alimentación es lo que nos aporta todos los nutrientes que necesitamos. Si tenemos estos nutrientes, esta variedad de nutrientes, vamos a tener una defensa natural mucho más fuerte. Tenemos también de trabajar mucho el tema de investigación, pero no investigación para las universidades o para los alumnos, una investigación que tiene impacto en la comunidad, que tiene efecto. Siempre me ha sorprendido también aquí que, bueno, desde años se investiga las energías renovables. He visitado, bueno, el Centro de Investigación de las Energías Renovables de la Universidad La Católica en Lima. Tienen un espacio donde han expuesto todos los resultados de estas investigaciones, pero en el Perú mismo nunca lo he visto. Y eso vale para todos los rubros de investigación de todas las universidades. Se está cambiando un poco, pero tenemos que trabajar mucho eso. Tenemos que entender justamente esta visión ecosistémica en lo cual el ser humano tiene su sitio, los animales, las plantas, las aguas, el aire, etc. Pero olvidamos también los microbios. Y los microbios, que sean bacterias, hongos, levaduras, viruses, son parte completamente integrante de nuestro ecosistema. Nuestro cuerpo, tenemos más o menos 2 kilos de microbios adentro de nuestro cuerpo o en la piel. Y estos microbios, si les molestamos, van a reaccionar y generar problemas de alimentación, problemas de digestión, problemas de piel, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener esta visión completamente armoniosa del ecosistema, en lo cual mantenemos un equilibrio completo, desde el agua, los suelos, las plantas, animales, seres humanos y microbios. Tenemos que ver justamente cómo no introducimos
con esta visión integral no introducimos químicos en esta parte, en términos de comunicación, de contaminación de químicos, de medicamentos, de radiaciones, etc. Y tenemos que desarrollar justamente la investigación y el desarrollo hacia soluciones completamente sostenibles, que no tengan impacto negativo en el medio ambiente, que tengan impacto positivo en el nivel social y por supuesto impacto positivo en el nivel económico, pero con un sentido de justicia social, de igualdad, etc. Tenemos que desarrollar mucho más rápidamente que lo hemos hecho hasta ahora soluciones contra el cambio climático, implementar soluciones de energías renovables, ahorro de agua, industrias limpias, actividades de humana limpias. Y como el cambio climático está en camino y está mucho más amplio, cada vez vemos que está mucho más amplio, tenemos que ver cómo podemos decarbonar, sacar el carbono de la industria, de la economía, a través de tecnologías limpias. Al nivel del campo tenemos que capacitar a los agricultores, acompañarlos justamente en esta visión a la vez sostenible de una agricultura limpia, pero integrando tecnologías limpias que permiten de mejorar el rendimiento, mejorar el ingreso de los agricultores, tener un comercio justo, etc. Y eso va a pasar también con una concientización de los consumidores, ciudadanos que somos todos. Entonces tenemos que trabajar la implementación de la agroecología, de la agroforestería. Tenemos que implementar buenas prácticas de agricultura, de crianza de animales, de alimentación. Tenemos que, y el Perú tiene justamente esta característica, tenemos que trabajar mucho la agricultura familiar, porque la grande agricultura, bueno, que vale en la costa seguramente, pero en la selva y en la costa tenemos que trabajar justamente este núcleo familiar que permite de proteger los territorios, trabajar el conocimiento ancestral, aplicar nuevas tecnologías para que las familias sirven para asegurar la soberanía alimentaria al nivel local, nacional y eventualmente internacional. Y tenemos que trabajar mucho justamente la preservación de nuestro patrimonio genético a través de bancos de semilla para no perder justamente esta biodiversidad o agrobiodiversidad. Siguiendo con las soluciones sostenibles, tenemos que trabajar mucho el fortalecimiento de las personas, las asociaciones cooperativas. No podemos trabajar solos, tenemos que trabajar unidos, y más aún en el contexto del COVID. Tenemos que trabajar en concertación entre el público, desde el Estado al nivel local, etcétera, provincial, regional. Tenemos que trabajar con las comunidades campesinas nativas, con el ciudadano en general y con la universidad. Todos juntos tenemos que trabajar en este sentido de sostenibilidad. Tenemos que implementar políticas de desarrollo rural, territorial, de comunidades sostenibles, de retorno a las regiones. Eso es un movimiento que en Europa se ha pasado hace 20, 30 años, que la gente que estaban un poco harto de la ciudad, de todas las dificultades de la ciudad, gracias a la implementación de tecnología, de sistema de comunicación, etc., muchas personas han regresado a vivir en el campo. Yo personalmente lo he hecho cuando estaba en Francia y cuando llegué a Perú viví 2 años en Lima y ahora estoy viviendo desde 8 años en la Sierra de Lima, porque tengo acceso a internet, tengo acceso a la carretera y me permite de trabajar de manera remota sin depender tanto de la ciudad, pero en un ámbito de vida mucho más agradable. Eso es una política que desde el país, una visión de país que tenemos que desarrollar también. A nivel de la comercialización de los productos, tenemos que ver justamente lo que se llama el comercio justo, para tener una remuneración justa de todos los actores de la cadena. Y muchas veces el que está el menos pagado o reconocido por su trabajo es el agricultor. Entonces tenemos que cambiar este chip
a ver eso. Y justamente el hecho del aislamiento a través de la pandemia nos hace ver justamente que hay una manera de comercializar a través de la tecnología que permite justamente una conexión directa entre el consumidor y el productor. Y con eso optimizar justamente los costos y poder pagar a un precio justo el productor. Reconocer, en fin, el trabajo arduo que es el trabajo del campo. Pero el agricultor tiene responsabilidades muy, muy grandes que justamente no están reconocidas como protector de los territorios, protector del agua, protector y defensor de las culturas antiguas, ancestrales. Entonces tiene una responsabilidad hacia la comunidad extremadamente fuerte. Para terminar eso, es ver cómo podemos trabajar mucho más el tema de la alimentación y medicina como una visión integral de la salud humana y del ecosistema. Un alimento sano, un agua sana de calidad son la base del desarrollo de un ecosistema en lo cual el ser humano va a tener una plaza más coherente, más armoniosa, y reutilizar justamente el conocimiento de las plantas medicinales, plantas aromáticas, etcétera, para tener una salud realmente preventiva. Entonces, vamos a esta visión un poco integral de justamente de las soluciones que tendríamos que implementar. Vamos a hablar un poquito más de la problemática del agua, que es una problemática completamente transversal. En Perú, 89% de las personas tienen acceso al agua por la red pública, solamente un poco menos de 90%. 94% en zonas urbanas, 72% en zonas rurales. El 10% de la población total del país, 27% en zonas rurales, no accede a un agua por redes públicas. Se abastecen de otras formas, de camión cisternas, de pozo, de río, de acequias, de manantial u otros. Y solamente un 33% de la población peruana tiene acceso a un agua potable con la definición de potabilidad que ha definido DIGESA, con un nivel de cloro adecuado, con una concentración de 0.5 ppm por grado. Y este porcentaje es de 43% en zonas urbanas y 1.9% en zonas rurales. Así que eso es una de las brechas. Sabemos que si el agua no es de calidad, el ser humano es catastrófico. La anemia, 50% de los casos viene de eso. Y no hablamos de las contaminaciones o enfermedades relacionadas a la contaminación de productos químicos, de metales pesados, etc. El país es un país que tiene bastantes recursos de agua. No están bien distribuidos geográficamente en época porque hay variaciones de clima. Pero el Perú tiene 2% casi de los recursos de agua dulces del mundo. Solamente 73% de la población tiene un sistema de alcantarillado por la red pública, y cual representa 23 millones de personas que no tienen justamente acceso, o los efluentes no están tratados. Y es justamente una brecha en agua residual muy fuerte que existe en el país. El agua va directamente a los ríos, a las lagunas, etcétera, que genera muchos problemas. Entonces, globalmente, el nivel de contaminación del agua en el país es muy, muy alto. Porque primero tenemos fuentes de contaminación naturales. Los Andes son ricos en metales pesados, entre otros. El arsénico es un elemento que está presente en muchas de las rocas de los Andes y llega finalmente naturalmente en las aguas.
pero el hecho de tener actividades extractivas o productivas que no son responsables hace que esta contaminación sube de manera mucho más importante. Tenemos una brecha en el sistema de gestión integral de residuos sólidos y eso termina directamente en los ríos y contamina nuestras aguas. Tenemos, como lo mencionaba, una gestión de aguas residuales muy débil y cuando existe son sistemas que no funcionan o sistemas tan antiguos que hay fugas y finalmente la contaminación sigue. No hay un control de los usos de los fitosanitarios, entonces terminan en el agua. No hay un control del uso de medicamentos antibióticos porque hay mucha automedicación y eso termina en la orina y termina en los ríos. La falta de información y concientización de la población en general. La falta de responsabilidad y fiscalización de parte del Estado de las empresas que hace que todavía quedan muchas empresas que botan directamente los residuos al río o al mar, si hablamos de la costa. Entonces, de tener un agua de mala calidad, generamos varios problemas, riesgos de salud para la población en general, anemia, parasitosis, directamente por el consumo del agua, pero también porque el agua sirve a regar los alimentos, los productos agrícolas, las frutas, verduras, etc. Y los alimentos se contaminan por eso. Y muchas veces he visto tomates, por ejemplo, que se lavan antes de enviar al mercado, pero se lavan con un agua que es contaminada también. Entonces bajamos un poco la contaminación en fitosanitarios, pero el agua contiene metales pesados, contiene parásitos y de nuevo contaminamos el tomate que llega a los mercados, etc. Entonces es un ciclo, una espiral un poco infernal. Este agua que sirve también para la industria alimentaria, muchas veces en pequeñas o medianas empresas no tiene tratamiento especial de agua potable. Entonces contamina los procesos de transformación de alimentos. Por eso llegamos a un 75% de los alimentos en Perú que están contaminados. También tiene la consecuencia de hacer que los tratamientos de agua potable son mucho más costosos o difíciles. Las plantas de tratamiento de agua potable de Lima tienen un costo de tratamiento 80% superior a una planta de tamaño similar, justamente porque la contaminación del RIMAC es extremadamente alta y los tratamientos que se necesitan de implementar a través de químicos y procesos así son mucho más costosos por eso. Entonces, el costo de tratamiento es más elevado, el uso industrial o el uso doméstico. Y un agua contaminada, por supuesto, contamina los suelos. Las napas freáticas están contaminadas, las plantas que no se alimentan, se hidratan desde esta napa freática, que está contaminada, finalmente absorban este agua, absorban la contaminación y finalmente tienen problema de desarrollo, problema de crecimiento, problema de plagas porque son más frágiles y entonces todo eso, el ecosistema está modificado por esta contaminación. Efectivamente es un riesgo de hacer aparecer microbios que son más resistentes, que son patógenos y no dudo mucho de decir que el COVID justamente es la consecuencia de todo eso. Entonces, una vez más, tenemos que hacer un manejo completamente integral para reducir estas brechas si hablamos específicamente del agua, un sistema integral de gestión de residuos sólidos para evitar justamente de encontrar los residuos en el agua. Entonces, con esta regla de los 7R, reflexionar antes de consumir, rechazar, si podemos evitar de tener bolsas para empacar sus frutas en el mercado con una bolsa de tela mucho más interesante, reducir la
los residuos, reutilizar, reparar, reciclar, reclamar, etc. Son 7 R que son fundamentales para gestionar esta visión de los residuos sólidos. Tenemos que tener una agenda con los conocimientos ancestrales que existen en el Perú, el sistema de las saunas, de la siembra de agua, de la gestión de los canales, pozos, etc. La protección de los manantiales, lagunas y ríos. Vamos a proteger justamente este recurso tan importante para nosotros. Tenemos que utilizar sistema de ahorro del agua. Por ejemplo, en agricultura, el riego tecnificado con goteo es mucho más interesante que el riego por gravedad. Tenemos que desarrollar lo que se llama la agricultura protegida, en lo cual vamos a minimizar la evaporación del agua adentro de invernaderos que protegen eso. Tenemos que ver cómo podemos ahora reusar el agua de la industria. Lo veremos con la biofotónica, es una tecnología que permite justamente de recuperar el agua de plantas de tratamiento de aguas residuales para poder reutilizarlo en la agricultura. Tenemos que implementar medidores y ahorro de agua doméstica. Y de la misma manera a nivel industrial también. Medir el agua es el primer acto para saber cuánto consumimos y ver cómo podemos ahorrar después. Tenemos que gestionar los vertimientos en los ríos para respetar los valores máximos autorizados, los BMA, a nivel industrial, municipal e individual también. Y la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales es una prioridad absoluta para el país, a nivel municipal y a nivel industrial. Tenemos que tener prácticas agrícolas sostenibles. Las comunidades de agricultores son los guardianes de los territorios, de las tradiciones ancestrales, de la bio y la agrobiodiversidad. Y tenemos que ir, como nos lo mencionaba, hacia una agroecología, una agroforestería, con la base de la agricultura familiar, el comercio justo. Eso es una lógica completamente integral, pero en la cual el agua está completamente integrada. Tenemos que bajar completamente el uso de los fitosanitarios, y justamente lo vamos a ver las próximas semanas. La biofotónica es una tecnología que permite eso. Tenemos que ver cómo al nivel de la población en general bajamos la automedicación. Si utilizamos tanto antibióticos, medicamentos, es justamente porque tenemos un agua y un alimento contaminado. No tenemos las defensas para resistir a las plagas. Entonces tenemos que inversar justamente el siglo, es trabajar la calidad del agua, la calidad de alimentos, que va a permitir al ser humano de defenderse mejor, subir sus defensas naturales, y no vamos a necesitar químicos, medicamentos para sanarse. Veo eso mucho más coherente como visión. Tenemos que implementar un sistema de gestión del agua potable justamente para permitir el acceso al agua potable a toda la población del Perú, no solamente los de las ciudades, los de Lima, que tienen poco más de agua potable, pero realmente que todas las personas del Perú tengan este acceso. Y tenemos que ver el reuso del agua justamente para la agricultura. No podemos bombear el agua siempre de las napas freáticas. En la costa estamos al límite en muchas zonas, y en la sierra estamos desperdiciando mucha agua por la gravedad, que es un agua que se despierde, pero podríamos justamente implementar soluciones de reuso, de optimización de uso del agua. Las tecnologías no son tan costosas para hacer eso, y vamos a ganar mucho de implementar eso. Tenemos que tratar absolutamente todas las aguas industriales, reduciendo los volúmenes de uso también a nivel industrial. Hay soluciones que permiten eso.
soluciones que permiten de tratar esta agua industrial para que sea un agua utilizable para la agricultura también, respetando justamente los criterios de VMA, definidos. Y bueno, es siempre y yo sé que el Perú está avanzando en eso, el uso del agua del mar, pero son técnicas que hacen que el costo del agua potable proveniendo del agua del mar es súper cara. Entonces puede ser una solución, pero mejor trabajar en el ahorro y en el reuso de agua, en agua dulce disponible en el país. Y una visión integral de gestión del agua es justamente una solución para la lucha contra el cambio climático. En todos los aspectos de nuestra economía hay una relación muy evidente entre los procesos de nuestra vida, la gestión del agua y las consecuencias en el cambio climático. Usar menos químicos, por ejemplo, en la agricultura va a bajar la huella de carbono porque son productos que vienen de otros países, hay transporte, hay contaminación por eso. Y entonces eso va a facilitar justamente esta lucha contra el cambio climático. Así que sí, termino aquí mi primera intervención. Les agradezco mucho de oírme y quedo completamente disponible para contestar a preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, ingenieros. Si tuvieran alguna pregunta, pueden activar su micrófono. ¿Alguna consulta que tuvieran, ingeniero? Pueden activar el micrófono para hacer las preguntas al ingeniero. Si no hay preguntas, voy a hacer una pregunta, así que van a tener que contestar. No, justamente, yo no, me gustaría escuchar un poco de comentarios sobre lo que he presentado, esta visión integral, si es algo que justamente en Apurímac se está empezando a implementar o si se ha implementado, y si hay soluciones, justamente, cómo lo han hecho en Apurímac. No sé si alguien me puede comentar algo sobre eso. Buenas noches, ingeniero. Saber que los ríos del Chumbao y los ríos de Chalhuacho están contaminados, ¿no? A mí me sirve esto mejor de información y cómo podemos hacer que esto se pueda dar soluciones. Seguramente a la próxima semana nos vas a dar a conocer, ¿no? Y sabemos que si el Chumbao está contaminado, en la parte alta de Andahuaylas, se cultiva papa y pues de ahí es el que sale a muchas regiones, a muchos departamentos, ¿no? Y los que conocemos Andahuaylas podemos suponer tal vez, ¿no? Porque la contaminación, porque es el uso excesivo de los agroquímicos, ¿no? Entonces, no sé, colegas, de repente podamos hacer consultas. Sí, no conozco completamente Apurímac, me falta mucho conocer, pero me imagino efectivamente que hay dos fuentes de contaminación, a la vez la minería, que de lo que he leído que no están todavía tan desarrollado en Apurímac, pero bueno, en muchas zonas de los Andes sí. Y entonces es una de las fuentes, y el otro, como lo mencionas, Rosalinda, es el tema de los agroquímicos. Y para no adelantar lo que vamos a ver la próxima vez, porque es una tecnología bien específica, pero antes de implementar tecnologías específicas, creo que es
justamente el chip de los sectores que tenemos que cambiar. Al nivel de la minería, las soluciones sostenibles existen, no tanto en el Perú, pero hay muchas minerías en el mundo que trabajan justamente con soluciones y tecnologías que permiten de evitar la contaminación de los suelos, de las aguas, reutilizar aguas. Y no es un tema que no hay soluciones técnicas, las soluciones existen. Entonces, es a la vez un trabajo entre las empresas privadas, las minerías, el Estado, los organismos como la UEFA que tienen que fiscalizar, la presión eventualmente de la población que va a hacer que vamos a implementar eso. Pero de la misma manera al nivel de los agrotóxicos de la agricultura. Pienso que hay un tema de información de los agricultores que piensan que más van a utilizar químicos, más van a protegerse de las plagas. Y finalmente es completamente el contrario que está pasando, porque seguramente las plagas no llegan el primer año, se van o mueren, porque hay tantos químicos que no pueden ver. Pero el tema que los suelos se contaminan y hay insectos, bacterias, hongos que se logran desarrollarse porque ellos, como son más simples como organismos, logran adaptarse a un contexto mucho más difícil y logran adaptarse a la presencia de químicos. Y entonces cada vez tenemos que agregar un poco más de químicos, otros químicos que tienen otras funciones, etcétera, y estamos desequilibrando y matando completamente todo. Hay investigaciones en el mundo, he vivido 2 años en Argentina, entonces todos los campos donde se produce la soya, no se puede producir nada más. Y los rendimientos, si se ven de manera muy clara, los rendimientos de años en años bajan porque la planta misma no puede desarrollarse, porque no hay nutrientes, porque no hay microflora en el suelo, porque hemos destruido todo. Entonces, tenemos que acompañar a los agricultores en concientización, en capacitación, y el manejo natural de las plagas existe. Y la solución que vamos a presentar la próxima semana, la biofotónica, que permite de tener un agua de mucho mejor calidad, va a permitir a la planta de autodefenderse del sistema de la invasión de las plagas. Entonces, una vez más, es como el caso de la minería. Las tecnologías existen, lo que falta es la conciencia, es aquí. Y tenemos que cambiar nuestra visión sobre nuestro mundo. Si seguimos como hemos desarrollado el mundo desde 50 a 100 años, desde la revolución, supuestamente revolución industrial, vamos a ir a una catástrofe mucho más grande que la crisis que conocemos actualmente. Y de lo que estamos viendo en el mundo, finalmente la economía está reempezando, tomando solamente las precauciones sanitarias alrededor del COVID para las personas, pero no pensemos de una manera mucho más integral. Y es eso que tenemos que desarrollar, soluciones tecnológicas que van en este sentido de sostenibilidad, pero más que todo capacitación y concientización. Ok, gracias, Ips. Voy a leer una pregunta del ingeniero Yerse. Dice, ¿no? En principio, saludar a los organizadores. Mi pregunta es, ¿qué acciones concretas pueden plantearnos para transitar hacia el sistema de alimentos sostenibles? Mi comentario es también, en general, la agricultura es un tema ético y dejemos de diseñar y promover las famosas cadenas productivas dependientes de pesticidas. Ese modelo está demostrado que es obsoleto. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo sobre el análisis. Eso es la agricultura del pasado. No del pasado tan antiguo porque tiene 30, 50 años, es la agricultura industrial o la agricultura intensiva.
que se ha generado desde 50 años más o menos, pero tenemos que no regresar a lo que conocíamos aquí en el Perú de los incas, pre-incas, etcétera, pero utilizando el conocimiento que ellos habían desarrollado, recuperar justamente eso. Eso se llama la agroecología, se llama la agroforestería, en lo cual en un territorio se produce no solamente palta y únicamente palta, no se producen solamente quinoa y únicamente quinoa o papa o monocultivos, una diversidad que permite primero a la familia de poder alimentarse todo el año con productos naturales y cercanos. Segundo, alimentar la población local con una diversidad de alimentos que necesitamos en nuestra alimentación para justamente tener todos los nutrientes para generar esta defensa inmunitaria necesaria para resistir a las enfermedades. Segundo, justamente uniendo los actores de un territorio, favorecer toda esta implementación. Hay una experiencia no me recuerdo si es Guatemala o Costa Rica, en una cuenca han pasado de 3 cultivos a 125 cultivos en el mismo territorio. No me recuerdo cuántos distritos, cuánta población, no tengo en memoria todos estos números, lo pueden buscar en internet, este estudio. Pero eso ha demostrado no solamente la evolución muy positiva en términos de la salud de la población, porque tenían justamente acceso a una diversidad de alimentos, pero lo que es interesante, pienso que eso muy poca gente lo piensa, es que eso ha generado un ingreso, una subida de los ingresos de la población de un 35%. Es decir, que de pasar de 3 cultivos, casi monocultivos, a una 125 tipo de cultivos, ha generado 35% de ingresos adicionales a la población agrícola. Entonces, no solamente es una diversidad de la alimentación, una producción de la salud, pero es un ingreso adicional a la población. Impacto económico, impacto social y impacto medioambiental, porque es basado en la agroecología sin químicos. Se sabe muy bien que existe un sistema de defensa entre plantas. Y los incas lo sabían muy bien. Cuando se agrega un girasol, no me recuerdo exactamente, pero las mezclas de girasol, habas, por ejemplo, y payares o frijoles, por ejemplo, las plantas se protegen. Y eso solamente entre 3 ejemplos. Pero si hay una diversidad, si llegamos a eso, entre una diversidad de plantas para la alimentación humana, alimentación para los animales, plantas que favorecen las abejas, porque las abejas son fundamentales para la polinización de todas las especies vegetales. Si hay todo un equilibrio entre todo eso, no vamos a necesitar químicos para mantener este equilibrio. Y es eso que tenemos que implementar. Y estoy seguro que en Apurímac eso se puede desarrollar. Estoy completamente convencido que eso se puede hacer. Pero una vez más, las técnicas existen, las tecnologías existen, lo que falta es eso, es el cambio de chip. Entonces la solución, para contestar la pregunta, la solución es cambiar concientización y capacitación. Ok, muchas gracias. Te voy a leerte la segunda pregunta, que es del colega Francisco Quintana Escalante. Dice, ¿cómo funciona la biofotánica? Se proyecta la luz al agua, se usan placas. ¿Qué procesos físicos se realizan, ¿no? Y menciona que el agua, los resultados de la biotánica pueden ser usados para riego, incluso para el COVID-19, reforzando el sistema inmunológico. Saludos cordiales, es lo que dice.
Y muchas gracias por la pregunta. Entonces voy a dar una respuesta muy rápida y lo vamos a desarrollar la próxima semana. Espero que esta persona podrá asistir la próxima semana, pero le comento, la biofotónica es eso. Para resumir, es una placa que está impreso con partículas de nanotecnología en 3D, tiene sistema ópticas, fibras moduladores, y eso permite de captar los fotones de luz, como lo está recibiendo ahora, e emitir vibraciones infrarrojas de baja intensidad que modifican los parámetros del agua, parámetros físico-químicos y microbiológicos. Y eso permite, sin químicos, sin filtración, de tener un agua de calidad para todos los usos del agua. ¿Okay? Y eso se llama la biofotónica. Entonces, abordaremos justamente la próxima semana mucho más en detalle esta presentación y más que todo las aplicaciones. Pero para resumir toda la presentación de la próxima semana, un agua de calidad va a permitir a las plantas, a los animales, a los seres humanos, al ecosistema de vivir en armonía, porque vamos a eliminar los metales pesados, pero vamos a eliminar los residuos de químicos, vamos a utilizar mucho menos químicos en la cadena agroalimentaria, desde la agricultura, desde los animales y la alimentación, y que va a permitir justamente de generar un ciclo virtuoso, un ciclo positivo hacia un mundo sin químicos, un mundo orgánico. Dejo un poco de suspenso para poder continuar la próxima semana. Muchísimas gracias, Ips. Agradecer a cada uno de los colegas y tal vez decirles que vamos a ir a las soluciones para la próxima semana, trabajar juntos y poder saber qué soluciones y cómo podemos pensar en una buena alimentación, ¿no? La cual pueda ser, sí, como lo dices, preventiva. Entonces, invitarles a cada uno de ustedes, colegas, agradecerte, Ips, por este tiempo y dejarles también para que podamos la próxima semana volver a encontrarnos y buscar más, ¿no? ¿Qué más podemos hacer nosotros de ser actores aquí en Apurímac y qué soluciones podemos brindar? Muchísimas gracias. Vamos a dar por terminado esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana para todos. Gracias. Ok, Ips, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.